Hola a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de Ampliar la Mirada 2021, tercer encuentro de cinematografía. Yo soy Fabiola Matamala, de IT/Data Manager, con corta experiencia, trayectoria, representando a todos mis colegas chilenos de ACAM. Voy a presentar a los invitados que tenemos hoy individualmente. En primera instancia tenemos a
Fernando Medellín, colorista senior de óxido con una larga trayectoria en corrección de color para películas, comerciales y supervisión de procesos de color en HDR. Ha sido expositor invitado en diferentes foros de discusión en NAB y para el Color on Stage de Filmlike, ubicado en la Ciudad de México. Ha participado en más de 41 producciones como colorista y supervisor de color, tales como La Nave, Souvenir, Polvo, Monarca, Todas Caen, This is Thomas, The Mongolian Conspiracy, Roma, que fue colorista de Dailies, entre otras más. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahora vamos con Mike Villasana, Head of Technology en Movie Picture Company. Mike ha participado en diferentes compañías y proyectos a nivel internacional, con más de 40 largometrajes, innumerables comerciales y varios trabajos realizados de DI, VFX y servicios de restauración. Desde sus inicios en Olin Studio, ha participado en el desarrollo, implementación, integración y supervisión de multitecnologías de IT o IT y administración de color para la industria de medios cinematográficos, compañías de transmisión de TV, así como en la colaboración con diferentes desarrolladores de tecnología como Filmlight, Sony y DBS, entre muchos otros más. Bienvenidos, Mike. Hola, muchas gracias. Gracias por estar acá. Voy con Salvador de la Serna, fundador de Altavista Cinematics y director de inteligencia cinemática con una amplia experiencia en el desarrollo, implementación y supervisión de múltiples tecnologías para la industria de medios cinematográficos y compañías de transmisión de TV como parte de su labor de vinculación tecnológica. Está promoviendo y difundiendo entre los cinefotógrafos y especialistas en nuevas tecnologías de flujos de trabajo colaborativos glass to glass, las mejores prácticas principalmente enfocadas a la imagen, el color y el HDR. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Voy a dar una breve reseña de Altavista Cinematics. Esta tiene su sede en Miami, Estados Unidos. Es una firma de consultoría diseñada para acercar a los cineastas a las soluciones de ciencia de color a través de la promoción de las mejores prácticas en diseño cinemático. Altavista Cinematics es un catalizador en la creación de alianzas y la adopción de tecnologías visuales de vanguardia para flujos de trabajos colaborativos glass to glass entre la industria de medios cinematográficos y los desarrolladores de tecnología, mediante estrategias innovadoras más allá de la luz, el color y el contraste. Qué bueno que están acá, chiquillos. Bienvenidos. Adelante, sí, denle con su exposición. Ok, bueno, Fabiola, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad de Cinefotógrafos de Chile. Nos sentimos pues muy contentos de participar y de estar en este encuentro, que creo que es muy importante, y uno de los primeros que se está dando con esta nueva normalidad para América Latina. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El tema ahora, ¿cómo implementar la intención creativa en flujos de trabajo HDR? Vamos a empezar a entender qué es lo que queremos mostrar y cómo lo queremos expresar. En base a esto, voy a presentar unos slides como guía para esto. ¿Qué sucede con esto? Digamos que la parte del alto rango dinámico, pues ya tiene mucho tiempo que comenzó. Pero ¿qué sucede? Desde que se inició con la parte de la pintura al óleo, Leonardo da Vinci decidió experimentar con el óleo por 3 razones. Tenía negros más profundos, blancos más brillantes y toda una gama de colores que le permitían expresar lo que en ese momento le tocaba experimentar. Entonces, en ese momento nosotros teníamos este deseo de plasmar la realidad. ¿Qué pasa después con el film? El film nos da esta experiencia también. Un amplio rango dinámico nos permite tener toda una estructura y gama de colores y dependiendo la manera en que uno exponía, tener negros más profundos. Entonces seguimos avanzando con esta historia y resulta que ahora, por azares y por suertes y por voluntades de la tecnología, las cámaras digitales ahora, ¿qué tienen?
En este momento es un momento muy valioso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque las cámaras digitales tienen un amplio rango dinámico, o sea, mayor latitud. Tienen negros más profundos y un amplio gamut o un amplio espacio de color que pueden capturar. Entonces, gracias a esto hemos alcanzado, pues realmente, esta necesidad que desde muchos siglos atrás hemos estado siempre buscando con la tecnología y formas de expresarnos, hemos ido descubriendo esto. Entonces, resulta que ahora, en este momento, aun cuando nosotros trabajemos en rango dinámico estándar, nuestras capturas son en rangos dinámicos amplios y en amplios espacios de color. Entonces, aún no queriéndolo hacer, estamos capturando en un rango dinámico alto. Entonces, es algo muy interesante que está sucediendo ahora. Entonces, ese es un primer punto que empezamos a trabajar. Pero, ¿qué sucede con esto? Hay toda una estructura en el flujo de trabajo colaborativo de lo que uno visualiza en la cámara contra lo que uno toma toda esta ruta contra lo que uno puede ver en el monitor. Pero no siempre la flecha llega a donde uno quiere. Hace varios intentos y cada persona tira la flecha en diferentes puntos de color. Entonces, normalmente no sabemos qué ventaja tenemos ahora. La tecnología es tan amplia que en el rango dinámico estándar siempre vamos a caer en la imagen. Nuestra imagen siempre se va a ver muy bien y muy grata y muy clara. Eso es algo interesantísimo que está pasando. Entonces, pero no llegamos a tener la intención creativa que buscamos o que pensamos desde el inicio. Caemos en diferentes puntos. ¿Y qué sucede? Hay ciertos elementos que tenemos que empezar a tomar en cuenta, que creo que son muy importantes, que es qué tipo de elemento estamos teniendo como captura y qué visualización y todo un flujo completo. Pero para esto, ¿qué sucede? Pues nosotros tenemos que decidir a la hora de estar en pensar nuestra intención creativa, hacia dónde tenemos que apuntar, no solo hacia qué lugar, si tenemos que ir hacia HDR, con un rango dinámico más extendido, la cámara así lo está capturando y el color, o caer en SDR, ya sea para cine o en SDR para lo que es la parte de televisión. Entonces, poder definir cuál de estos puntos se hace muy complejo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, el rango dinámico, si yo manejo un cubo de color y le subo solamente, no incremento el espacio de color, solo subo la latitud, tengo una gama superior de mezcla de colores que normalmente no tendría en otro ambiente. Y si a eso le añado mayor espacio de color, pues se hacen unas mezclas de colores sumamente interesantes que solamente pueden ser representadas en HDR y que nunca se van a poder visualizar en SDR. Entonces, la primera duda es, si mi intención creativa, ¿hacia dónde la voy a empezar a hacer? ¿Me quedo pensando en HDR o solamente me quedo pensando en SDR? Esa es como la complejidad ahora que estamos nosotros descubriendo, pero así como empezó con Leonardo da Vinci, la intención creativa se mantiene y está presente. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos que tener ciertos elementos importantes ahora, que tomar en cuenta, que a veces no tomamos en cuenta para la intención creativa. Primeramente es cuál es nuestra función de transferencia óptico-eléctrica. ¿Qué curva vamos a poner en nuestra cámara o si vamos a tener una parte lineal? La segunda es el formato de grabación, si vamos a grabar en RAW o si vamos a grabar en un tipo de compresión. Entonces empieza a ver, aquí ya empieza ya no solo es mi intención, sino tengo que tener otras variables. Segundo, el proceso que voy a tener en el set, y todo el proceso, ¿cómo voy a hacer posible que esa intención creativa se traslade de mi idea a mis pruebas, a la parte de producción y a la postproducción? ¿Qué sucede? Que en muchos casos, idealmente, si el director de fotografía está en la colorización, pues él tiene las referencias presentes, pero si no está, ¿qué es lo que él debe hacer para que esté? Y si se hace la postproducción 6, 8 meses después, ¿cómo poder recuperar eso? Algunos anteriormente intentaban tener su referencia, hacer una foto de esa referencia y tenerla impresa y trasladarla hasta varios meses después para enseñársela al colorista. Esa era una parte opción. Pero sucede, este elemento
aún con toda esta tecnología, hay un elemento importantísimo, que aunque yo tenga mi función de transferencia óptico-eléctrica, que es del lente hacia adelante, hacia la grabación, hay algo que va antes del lente, que es mi percepción como fotógrafo visual. Y después hay algo que sucede cuando trasladamos todos estos ambientes que son de HDR o SDR, la única forma que tenemos de visualizarlo, aún sabiendo, es un monitor. Y en el monitor tenemos que saber qué espacio, cómo lo está leyendo, si está leyendo lo que nosotros necesitamos en toda la ruta de color que tenemos. Pero además de esto, vuelve otra parte, factor humano. La gente que lee el monitor, cómo lo visualiza y en el ambiente que lo visualiza. Entonces la intención creativa puede estar cambiando en todo ese proceso. Cómo poder definir que lo que yo estoy pensando, que tengo aquí en mi mente como director de fotografía, se lo puedo trasladar hasta un buen término, hasta lo que es la visualización. Sí puede haber un error, puede haber muchas variables como un monitoreo mal puesto, la colorización, la destrucción de la información. Tengo que pensar en información no destructiva para poderla trasladar. Entonces, tengo que decidir ese proceso. Y a todo esto, además, le añado lo que es el color management que voy a tener y cómo lo voy a administrar. Hay muchos tipos de estrategias que se pueden tener, ACES u otras más, pero tengo que poder definir toda esta estructura. Entonces, a eso le añadimos que tenemos que visualizarlo y nuestro deseo, porque ahora resulta que ya si las cámaras están capturando un amplio rango dinámico y un amplio espacio de color y tenemos ya los medios para poderlos visualizar, pues tener la oportunidad de tener el HDR, este amplio rango dinámico, cómo poder administrar todo para poderlo terminar así. Entonces, básicamente este es un comienzo, este es un inicio que estamos buscando, empezar a replantearnos nuestras intenciones creativas. ¿Para qué? Para poder llegar nosotros a buen término en todo el proceso con las diferentes variables que tenemos. Entonces, esto es como el arranque, con esto quería un poco comenzar, un poco informar acerca de lo que tenemos que empezar a tomar en cuenta en estos nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque aunque alguien de una forma no en el proyecto lo haya indicado, su captura ha sido en estos espacios. Entonces, ¿cómo trasladarlo? Es un poco lo que vamos a estar charlando ahora. Me gustaría hacer una pequeña anotación y una solicitud rapidísimo. Si Fabiola nos pudieras enseñar tu playera, creo que resume muy bien de lo que vamos a platicar ahorita. Qué bonita. Perdón por ponerte, ya te pusiste roja, perdón. Te subimos el hue. Pero creo que es justamente importante todo lo que está hablando Salvador ahorita. Creo que cabe perfecto en esto y en tratar de concientizar mucho al gremio en general, al gremio mundial, porque esto es un problema que no es exclusivo de ningún país o de ninguna locación en donde en el mundo, ¿no? Ahora con la tecnología tan abierta, tantos medios de comunicación y tanta, vaya, valga la redundancia, tanta comunicación entre países, entre flujos, nos entendemos cada vez y compartimos muchos de estos problemas. Entonces, es importante hacer notar justo eso, ¿no? La postproducción empieza desde el set, no 8 meses después, como platica Salvador, que ya es cuando empiezas a hacer la corrección de color o empiezas tu otro proceso, sino todo esto viene de una planeación correcta, poniéndolo así, de la intención creativa, ¿no? Justo en la experiencia que tenemos todos nosotros es exactamente eso, ¿no? El fotógrafo, con ayuda de sus gaffers, de ayuda de todo el equipo de cámara, DIT que está en el set, toman decisiones acerca de looks
eso es justo la intención creativa, lo que están tratando de buscar, qué look quieren lograr, cómo quieren que se logren los skin tones, todo eso se tiene que establecer en el set, ¿no? Y básicamente es importante hacer notar que esas decisiones, incluso antes de que estén ya con la cámara puesta y rodando en el momento, muchas veces ya existe un look hecho, un look creado para la pieza, cuando estás leyendo el guión, ¿no? Los fotógrafos se van imaginando cuál es el ambiente en el que queremos trabajar, qué es la intención. Eso viene desde ahí, y justamente desde ahí es donde hoy en día empieza el trabajo de todos nosotros como equipo, ¿no? Solo quería hacer notar, creo que es importante hacer notar justo eso, ¿no? Desde qué tan atrás empezamos a trabajar cuando hablamos de administración de color. Fer, que participó en un proyecto grandísimo como fue Roma, un proyecto que de entrada fue decisión hacerse en blanco y negro, desde que ese look se definió desde antes que estuviera escrito el guión. Exacto. Y esa intención se mantuvo durante todo el proceso. Entonces, es bien interesante, y creo que va a ser interesante que platiquemos de ese tipo de casos que son ahora sí que son casos prácticos en los que vivimos todos nosotros, ¿no? Entonces, Perdón, me gustaría nada más hacer unos comentarios acerca de cosas que dijo Mike, que habló Mike, ¿no? Por ejemplo, que la problemática realmente es general, ¿no? Antes las tecnologías viajaban a otra velocidad y cuando nos llegaban ya había libros escritos acerca de, ¿no? O documentos escritos acerca de, por ejemplo, el cambio de SD a HD, ¿no? Hace 20 años que nos tocó vivirlo a Mike, a mí y a Salvador, ¿no? Ahí justo pasar del 720, 486 al 1920, ¿no? Pero había documentos porque al final nos llegó 3 años después, ¿no? A lo mejor Salvador lo había visto antes porque pues, él trabajaba para Sony y él sí tenía todo un back desde que había iniciado, pero a nosotros de la post, pues nos tocó ya seguir patrones que estaban escritos, ¿no? Ahora lo que ocurre con estas nuevas tecnologías es que pues van surgiendo y las vamos implementando y pues todos estamos ahí en la punta de lanza intentando entenderlas y cachar los conceptos al vuelo, ¿no? Para ponerlos en práctica. Ese es el problema, que vamos cachando cosas al vuelo para ponerlas en práctica, ¿no? Creo que esa es parte de la problemática. Entonces ya no es, ya es general, pues, ¿no? O sea, tenemos que irlos modificando y tenemos que ir entendiendo muy bien las cosas, ¿no? Tenemos que asesorarnos bien para, como dicen, antes era muy fácil, pues bueno, o no muy fácil, pero vamos, había otros patrones que seguir, ¿no? Como para decidir un look, decidías un look de una película, pues decidían la cámara, la película, la óptica y, bueno, hacer unas pruebas de cámara en color, de colores, ¿no? De set, etcétera, etcétera, y pues de ahí partían a filmar. Y no los volvías a ver hasta que no había primer corte, ¿no? Inclusive el postproductor o el coordinador de post, su trabajo empezaba, si no había efectos visuales en medio, su trabajo empezaba hasta el primer corte, ¿no? Antes no lo necesitaban para nada. No se usaba, o raramente, al menos aquí en México, se usaba el supervisor de VFX, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues todo iba brincando. Se han ido creando ciertas necesidades y ciertos roles específicos, ¿no? Ahora ya tiene otras complejidades, no es que sea más fácil. Ahora, además de estas cosas como la cámara que utilizas, la óptica, pues viene lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo quieres capturar? Pensando en dónde vas a terminar para que todo lo que hiciste quede como realmente lo pensaste, ¿no? No sufrir en el camino y que los baches no te desvíen y no te lleven a otro lugar, ¿no? Que eso es algo muy común, ¿no? Hay que poner atención, ¿no? Hay que tomar en cuenta los roles de los diferentes personajes dentro de la de la producción y de la post, ¿no? Por ejemplo, el caso de el DIT. El DIT es un personaje como importante, ¿no? En el proceso. Es alguien que nos va a ayudar
a que todo eso que planeamos desde el principio llegue a buen fin, ¿no? Va a ser el responsable de hacer que llegue a la post como debe el material. No se debe. A veces igual va por un tema de presupuesto, podría decirse, que no se considera el cargo, el personaje, solo se considera un data manager, y ocurren varias cosas en el proceso, ya sea de preproducción, decisiones, en qué formato, como tú bien lo decías, Fer, los formatos en los que se va a grabar, cantidad de discos duros, que es algo súper básico, que también influye mucho para la producción, y esas pequeñas decisiones importan mucho. A veces todo un trabajo gigante se puede resumir en un video de 1080 que va para YouTube. Entonces, tener a una persona que asesore, creo yo, y que ayude en todo este proceso, o sea, sirve y ayuda también a abaratar costos también. Te asesora, te dice dónde vas a terminar, ya te recomiendo filmar en esto, vas a tener efectos especiales, podríamos hacer solo esas tomas en una resolución un poco más grande, ese tipo de cosas, pero que lamentablemente la producción no considera a ese personaje. Entonces, le pasan cosas, se caen ahí y a veces después solo lo arreglan en postproducción. Por eso la gran frase. Ahora, mencioné al DIT como personaje, pero realmente yo mismo estoy cayendo en eso mismo. No es un personaje. Este trabajo colaborativo involucra mucha más gente dentro de el laboratorio de datos, ¿no? Que, como bien dices, necesitas un data manager, necesitas un DIT, necesitas un data manager. A veces el video assist es importante que sea parte del mismo equipo para que todo esté en el mismo canal y todo se esté visualizando de la manera correcta en uno y otro lugar. Y bueno, yo la verdad creo que tampoco el data manager tampoco es responsable de entregar los deliverables a match, como mucha gente pide, ¿no? Creo que es muy importante también esa figura de colorista de dailies, ¿no? Ya aquí en México ya estamos logrando vender, digamos, el paquete completo, no por capricho, porque se ha demostrado, hemos logrado demostrar que así las cosas funcionan mejor y que llegan a mejor término, ¿no? Ya no hay menos sorpresas cuando llega la imagen a la casa de post y se siente el director con el fotógrafo, porque nadie tiene conocimiento de cómo venía el material de atrás, ¿no? El look. Sí. Sí. Sí, eso es importante. O sea, bien, sí. Perdón, bien, muy interesante justo este punto. Mencionas también el Data Wrangler. Por ejemplo, en el mundo de los efectos visuales, por ejemplo, un Data Wrangler no es el que hace el offload del magazine digital y copia los discos. El Data Wrangler, de hecho, es la persona que está tomando datos como los de qué lente están utilizando, cuál es la distancia, el punto focal y todo, para efectos visuales. Entonces, de repente hay unas confusiones bien interesantes cuando tienes un crew que está acostumbrado a trabajar con efectos visuales y te refieres oye, ¿vas a tener un Data Wrangler en el set? Sí. Y esperas tal vez, pues entonces ya me puedo ahorrar al Data Wrangler que copia discos, ¿no? O el que hace el data management completamente, pero bueno que acaba siendo que el Data Wrangler en el mundo de efectos visuales es la persona que se encarga de, ahora sí que de tomar la metadata manualmente. ¿Qué lente utilizaron? ¿Cuál es el punto focal? ¿Cuál es el número de cámara? ¿No? ¿Qué tipo de lente? Todo eso es lo que hace un Data Wrangler en un set, en una producción grande de efectos visuales. Es importante hacerlo, porque de repente en otra producción donde no hay efectos visuales, alguien se refiere a un Data Wrangler y el Data Wrangler es el que descarga los magazines digitales
de la cámara que lleva, que hace el transcode del disco duro, se encarga de hacer su copiado, revisa que el checksum sea idéntico y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora sí que desde que empiezan los términos es importante. En las producciones aquí, el DIT es el que setea el espacio de color de la cámara, las transformaciones de salida para ver qué monitor es el que se va a conectar. Si es un monitor SDR, que lo vea el cliente o que lo va a ver en un monitor, que tenga si la cámara es tal marca, qué transformación necesita para que se vea Rec 709 en ese monitor, para que se pueda ver así, y esa es la primera interpretación. Luego, si hay más settings, si el lente tiene la capacidad de inyectar metadata en la cámara, hay muchas cámaras que tienen la capacidad de recibir metadata del lente, entonces te empiezas a ahorrar el trabajo del Data Wrangler de efectos visuales, por ahí, ¿no? Pero el DIT está a cargo de verificar que esa metadata esté ahí, que se pase bien y toda la situación. Y luego está, como menciona perfecto Fer, el colorista de dailies, quien recibe el disco duro, se encarga de hacer como una primera preparación y empieza tal cual a darle el primer paso de intención creativa a ese material generado. Creo que hasta ahí creo que vamos como bastante claros. Sí. ¿Salvo que Fer quieras agregar algo más? No, sí, correcto. Encuentro que es súper bueno esa acotación que hiciste. Yo por lo menos no tenía esa info de que el Data Wrangler específicamente también hacía esas anotaciones para VFX. Personalmente yo tuve la experiencia de trabajar en la película Jackie. Se hicieron los efectos especiales acá en Chile con Garage 3D. Y bueno, fui como que el asistente del supervisor y ordenaba el material. Lo mandaba ayudaba a subirlo al servidor para mandarlo a la post de color en Francia. Y fue todo un mundo igual, súper desconocido para mí, mundo new, mundo 3D, mundo cosas que no conocía mucho, y me pusieron en los créditos como Data Management VFX. ¿Estará bien ese título? Porque yo ordenaba todo el material que llegaba, el que había que ser enviado a los compositores para que te empezaran a trabajar, y luego lo recepcionaba cuando estaba listo, se chequeaba y ahí se enviaba al... Data Manager, sí. Data Management, pero VFX. La diferencia con el Wrangler es importante porque el Wrangler es el que, ahora sí que, por ejemplo, en México, yo me acuerdo perfecto que el Wrangler básicamente era lo que hacía el script, que iba comparando, ¿no? Iba haciendo anotaciones de qué cámara estaban utilizando, qué rollo, qué todo este tipo de cosas. Esos pequeños pedacitos de información son realmente bien importantes para efectos visuales, sobre todo. No para una post completa, pero para efectos visuales son bien importantes por qué tipo de lente utilizaron. Sacan un grid, ¿no? Un checkerboard, un tablero de ajedrez, y lo ponen en contracámara para poder analizar la deformación del lente. Sí. Porque en efectos visuales tienen que, antes de hacer tracking y todas estas cosas, tienen que quitarle esa deformación, hacerlo plano, se hace el tracking y se regresa. Entonces, si no sabes qué lente fue, qué punto focal fue, qué apertura fue, y todo este tipo de cosas, lo hacen más, no es que sea imposible, pero lo hacen bastante más difícil. Entonces, al final del día, tener ese cachito más de información, que ahí empiezan a nacer los metadatos, ¿no? Es muy importante porque a un artista de efectos visuales te ahorra 5 días de trabajo de máquina. Entonces, por eso empieza a ser muy importante el Wrangler, el Data Wrangler, en ese muy específico. Y luego el Data Manager es quien más se encarga de justamente hacer copiados de disco duro,
hacer, ¿no? Verificar que se haya copiado bien, utilizar diferentes herramientas que hay muchas disponibles para comparar que tus datos del disco duro del magazine digital contra el disco duro que ya tienes aquí esté igual y te dan, no sé, lo puedes mandar por Aspera o lo puedes mandar por Signiant, lo puedes mandar por mil soluciones que hay hoy en día para enviar todo esto. Eso es lo que hace más un data manager. De VFX o si es de la película completa, es de la película completa. Si es de VFX, solo para VFX, es de VFX. Okay. Ahora, es interesante en las producciones muy grandes, no decir muy grandes, sino con mucho dinero, así tal cual, porque hay producciones muy chiquitas, pero que tienen mucho dinero. Las producciones con mucho dinero sí tienen recursos para que los supervisores de VFX puedan contratar su propio data wrangler. Así como existe también el puesto de editor, que eso es algo muy interesante y que creo que se va a ver cada vez más en el mundo. Eso es algo que sí podría decir, es el puesto de editor de efectos visuales. Tienen las producciones generalmente tienen su editor, que va a ser el corte de la película, ¿no? Presentar contra guión, con visión de dirección y todo eso, el ensamble de la película. Pero hay aparte un puesto que es el editor de efectos visuales, que de lo que se encarga es solo sacar o sea, en efectos visuales pueden tener un compuesto de 8 shots diferentes, ¿no? Son partes diferentes que se tomaron en momentos diferentes, se tienen que juntar y editorialmente tienen que hacer sentido. Entonces, eso no lo hace un editor, ni lo hace un asistente de edición, lo hace un editor de efectos visuales. Entonces, son otro tipo de puestos que se van a empezar a ver mucho más, porque efectos visuales hoy en día ya no es la explosión allá atrás y todo este tipo. Efectos visuales es arregla la lucecita de allá atrás, este background que no me gustó, o ese cablecito que vaya. Empieza a ser cada vez más eso. Exactamente. Entonces, todo esto... VFX o production issues. Production issues. ¿Qué arreglas? ¿Qué haces? ¿VFX o production issues fix? Aquí normalmente le dicen los prácticos. Yo me dedico a hacer prácticos, así de prácticos. Sí, o sea, lo que se les pasó, ¿no? La lamparita allá y el cable acá, se les pasó el lavalier que se les sale. ¿No? Lo que antes era el boom que se metía. Pero bueno, parte de todo esto es justamente también tiene que ver con eso, ¿no? Con las intenciones creativas. Y menciono VFX porque platicando aparte con Salvador y con Fer, salimos en esta situación, ¿no? Y en un set, ¿qué se utiliza más? ¿No? ¿Tener tu monitor HDR o tener tu monitor SDR? Y fue una pregunta muy buena porque, vaya, sabemos que todo mundo ahorita estamos, ¿no? Bueno, HDR es lo que está ahorita porque quien está pagando las producciones, las OTTs, Netflix, todos y otras, parte del requisito es que hagas todos tus proyectos en HDR. Entonces, hay este apetito por decir, ok, yo quiero tener mi monitor HDR en el set, lo cual es prohibitivamente caro, ¿no? Y también hay muchos monitores HDR por ahí que son HDR ahora sí que si seguimos como el estándar menos estricto, ¿no? Que es el estándar BESA, que te dice que un monitor HDR es HDR siempre y cuando logre más de 450 nits. Entonces, bueno, dices, ok, eso es HDR, pero estamos hablando nada más de luminancia, 450 nits, pero ¿qué hay del espacio de color? Que decía perfecto en una de sus plantillas Salvador. Está así el volumen chiquito para SDR y el volumen grande para HDR, ¿no? Entonces, sí, el monitor BESA de 450 tiene un volumen SDR, pero tiene luminancia de 450 nits. Entonces, si lo pensamos, los espacios de color son tridimensionales. Entonces, el volumen de SDR
es de este tamaño y el HDR es así. Pero tienen un X y Y a lo largo, que son el punto negro y el punto blanco, el brillo y el contraste. Entonces, eso es lo que está estirado, pero el espacio de color es el mismo. Entonces, esos monitores, ves a lo que estás haciéndole a ese volumen. Si agarras un globo inflado y lo haces así, lo que hace es hacerlo así. No lo hace así parejito, ¿verdad? Porque no tienes para dónde crecer. Entonces, por eso es importante definir eso. La respuesta más adecuada, porque no es necesariamente la correcta, pero la más adecuada hoy en día es utilizar monitores SDR en el set para monitorear la mejor conversión de cámara a monitor que hay disponible en un set. Ahí es donde empiezas también a establecer tus looks. Tú sabes que con esa imagen SDR logras eso que estás viendo en ese monitor. Eso es importante. Cuando estés ya en la postproducción, en una sala de corrección con ambiente controlado, con un monitor increíble de $40,000, ¿puedes llegar a más? Por supuesto que sí. Con una persona sentada, talentosa, que le puede sacar más, por supuesto que sí, pero tu mejor referencia siempre es esa, SDR. Ahora, regresando un poco a la parte de efectos visuales. En la práctica común hoy en día, en el set, si hay un monitor HDR, es para que los efectos visuales puedan monitorear más allá de la intención creativa. Y eso es importante. Ellos necesitan monitorear técnicamente. Si van a necesitar tener menos imagen, si están teniendo demasiado grano, si hay demasiado, o sea, si se puede forzar el material, qué tanto se puede forzar el material, qué tan difícil va a ser borrar algo o qué tan difícil va a ser agregar algo. Entonces, regresando justamente a eso, para efectos visuales es bien importante, pero si te fijas, estamos midiendo con dos reglas diferentes. La regla con la que mides una intención creativa del lado fotográfico, en SDR es perfecto monitorear en un monitor SDR, porque esa regla es suficiente, porque desde ahí puedes ir definiendo y ya sabes que la cámara, como decía Salvador al principio, siempre va a capturar en un rango dinámico mucho más grande. Las cámaras por eso capturan en RAW, que no es un espacio de color. Las cámaras capturan datos nada más, ¿no? Y luz. Y luego la electrónica se hace cargo de codificar eso, y eso es donde cabe el OETF, la función de transferencia óptica eléctrica, ¿no? Es del lente a lo que hace todos los datos y convierte eso en un archivo. Desde ahí es justamente donde empieza eso. Ahora, esa es la regla fotográfica. La regla de efectos visuales es más grande, es más larga, pero no tiene que estar directamente relacionada con la intención creativa del fotógrafo, sino con las capacidades que puede tener o las deficiencias que puede tener esa cámara. Es, por ejemplo, algo muy común en efectos visuales es la captura de blue screen y green screen, ¿no? De las pantallas verdes y azules para hacer compuestos. Entonces, ¿qué pasa con las cámaras digitales si no tienes un flujo bien establecido de colorimetría, un espacio de color? Si estás utilizando cierto tipo de luces no capturan bien los cromas, el green screen o el blue screen. Entonces, a la hora que la gente de efectos visuales trata de hacer un compuesto, esos azules no están bien, no se recortan bien, tienen invasiones en otros colores, tienen varias situaciones. Entonces, por eso es una regla diferente con la que tienes que medir. Ahora sí que evaluar un shot que va a ser para efecto visual y tiene que ser independiente de la misma evaluación del mismo shot del lado fotográfico. Algo que funciona muy bien para el lado de fotografía puede no funcionar bien para el lado de efectos visuales y viceversa. Y entonces ahí es donde empieza justo un poco el debate en, bueno, entonces ¿a quién le vamos a hacer caso y cómo va a funcionar esto, ¿no? Oye, entonces, eso es bastante interesante. Regresando un poco como a esa parte de cómo, ¿cuáles son? Platicábamos el otro día de
los errores comunes, ¿no, Salvador? ¿Cuáles, o sea, ¿cuáles son los errores comunes que cometemos cuando comenzamos la producción? ¿Y con qué es con lo que nos vamos tropezando que hacen que no llegue a buen fin o que no veamos lo que queremos ver, ¿no? O sea, qué es a lo que le tendríamos que poner atención y de pronto un poco, a lo mejor, a aligerar un poco los términos del OETF y EOTF y estas cosas que, pues, finalmente son términos muy técnicos que, pues, cualquier ingeniero los maneja, o todos los ingenieros los manejan, pero pero de pronto hay gente que viene de la foto que no tiene exactamente, no lo sabe exactamente, y algo que sí ocurre es que nunca nadie nos los ha explicado, ¿no? Son términos que llegan y que inundan los pipelines y las cosas, y hay mucha gente que no sabe, ¿no?, exactamente cómo identificarlos o qué es lo que pasa, ¿no? Creo que eso sería como importante platicarlo, ¿no? Y, buenísimo. Ajá, como para darle forma y que entendamos un poco más a qué es lo que nos estamos enfrentando, pues, los problemas que tenemos. Creo que tenías por ahí, Salvador, justamente en tu plantilla venía un diagramita muy interesante que creo que podríamos utilizar para voy a justamente platicar de esto. Y un poco aprovechando esto que comentaba Fernando y para ir reduciendo, es algo interesante porque sí, hay demasiados conceptos nuevos y los conceptos cada vez son más rápidos y cada vez la gente nos cuesta tanta información, o sea, ya no solo es la parte de fotografía, la parte de VFX, la parte de la intención creativa, resulta que si nos vamos por las piedritas, como muchos decimos, y tú tienes que visualizar esta intención creativa en el set, pues primero tienes que decidir cuál va a ser tu OETF, pero bueno, dices, ¿qué es esto? Y como decía Fernando, realmente es un lenguaje que hemos transformado, pero lo tenemos desde hace más de 70 años, le llamamos simplemente es la curva de gamma y la curva de compensación de gamma, la forma en que visualizamos lo que el artificio de ponerlo en una cámara con el artificio de visualizar en un monitor. Ese artificio toma toda una serie de información, pero lo interesante no es ese artificio, sino ya con mi intención creativa, cómo la voy a visualizar en el set. Y en el set, tú puedes visualizarlo a través de lookup tables, a través de CDL, a través de BLG, y todo esto para formar tu look. Hay unos que son más eficientes, otros que ya se utilizan menos, pero aún así se siguen teniendo, mucha gente los sigue ocupando. Entonces, durante todo este proceso, muchos los estamos viendo. Aquí algo que decías y fue interesante, nos hemos basado demasiado en los datos de lo que vamos a sacar. El DIT se ha basado demasiado en los datos, pero la persona que visualiza lo que el fotógrafo pensó en sus pruebas y que creó su primer look, que se lo enseñó al colorista, el colorista hicieron una primera idea y esa primera idea la están mostrando en el set, que es lo que él está viendo el día a día. Y al finalizar, este colorista de dailies que como iba a decir una frase que es muy común ahora, que aplana la curva, nos permite hacer este proceso. Este proceso es algo que no hay un hueco todavía insertado dentro de todo el proceso. Nos ha rescatado la tecnología. ¿Por qué? Porque el amplio rango dinámico de las cámaras ahora nos permite tener, la flecha puede caer en cualquier lugar y la imagen se va a ver muy bien. Nosotros podemos capturar, por eso cuando uno ve una imagen en SDR, si tú lo haces en un iPhone, en una Alexa, en una red, y la ves a través de YouTube, es interesante porque podrías pensar que todos compiten, pero en realidad al ver una pantalla más grande, las diferencias son muy claras. Y si lo ves en HDR, todavía mucho más. Entonces es importante encontrar este juego de dónde se ubica, quién está haciendo esta parte de la intención creativa para visualizar en el set, y si uno quiere verlo en HDR o quiere uno verlo en SDR, como decía Mike. Y como dice Fernando, hay tantos conceptos que empiezan a ser ya más conceptos fuera de la aplicación del trabajo en todo el flujo cinematográfico,
que empezamos a olvidarlos, ¿no? Y hay veces, imagínate, un colorista, en mi caso Fernando, cuando él está en su sala trabajando el color, tiene un ambiente completo, totalmente diferente al que la persona tiene en el set. Y en muchas ocasiones, por economía de presupuesto, se hace esta colorización en este primer arranque, ni siquiera el arranque previo, ni la preproducción, sino en la producción se hace este arranque de colorización con todo el ambiente exterior que hace que nosotros no podamos, el fotógrafo, su primera intención se vaya fragmentando poco a poco hasta que llegue a la colorización y diga, esto es lo que yo no vi en el set, yo no quería esto, ¿no? Entonces, a Fernando le ha tocado mucho ese flujo, el resolver. Es algo interesante que yo he visto que él ha tenido que descubrir esa parte. Chicos, por ejemplo, con respecto a lo que estamos conversando, de que a veces uno ve en el set algo y realmente no es lo mismo que llega a la sala de color, ¿qué me pueden decir con respecto a monitores? ¿Qué opinan por ejemplo, del monitor Small HD, la versión HDR? ¿Es fidedigna? La Tomo Sumo también, que yo lo tuve personalmente, no encuentro que no cumplía como con lo prometido, o capaz yo no en ese momento no lo supe usar también, que puede ser algo súper importante, pero ¿qué me pueden decir de monitores para trabajar? ¿Qué recomiendan? Bueno, me parece que antes como de hablar de marcas, algo que es muy, o de marcas o de modelos o estas cosas, algo que me parece que es muy importante es primero hablar de que, sí, para que todo esto se cumpla y para que podamos, para que todo esto se cumpla, tenemos que estar seguros que estamos bien calibrados. Entonces, la calibración tiene que ser la correcta para cada uno de los monitores, ¿no? Vamos, tiene que haber un encargado de hacer la calibración general de todos los monitores. No puede calibrarse uno en un lugar y otro en otro, ¿no? Es por experiencia, o al menos, por ejemplo, todos los monitores de Video Assist, de DIT y de laboratorio tienen que estar calibrados por la misma persona, por la misma casa, ¿no? De calibración, para evitar variaciones, porque al final, aunque las calibraciones tienen unos estándares técnicos muy específicos, el toque final es lo que le llaman el Golden Eye, ¿no? Que es lo que cada uno percibe de lo que tiene enfrente, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Las casas grandes de post, normalmente el que hace eso es el DIT de la casa o el Color Scientist, ¿no? Dependiendo, pero sí es muy importante tenerlos todos calibrados, no importa que sea un Sony, un Sumo, lo que sea, ¿no? Todos tienen que estar en el mismo estándar, seguir el mismo estándar con el que se va a trabajar el monitoreo. Pero por ejemplo, si ya se decidió que va a ser el proyecto en HDR, entendiendo que el espacio de color como adecuado para trabajar HDR, 4K igual es el Rec 2020, y estos monitores que se están vendiendo de consumidor, ¿no es así? Por favor, porque que se están vendiendo de consumidor, la mayoría se vende, no sé, voy a decir, Small HD dice que es P3, por ejemplo, y que cubre ese espacio de color, no Rec 2020, me imagino que es 709 al 100%, pero al momento de calibrar y si se decidió que es HDR, ¿cómo decides? ¿Vas realmente con una calibración en 709? Y después pasa eso, como hablaba Salvador, de transformar, de interpretar ese 709 al espacio de color Rec 2020. Sí, justo así, tal cual acabas de explicar. Si te fijas en la lámina que tenemos de Salvador, sí, lo que ocurre es que la captura se hace, para desmitificar un poco también esto de si capturamos en HDR o no capturamos en HDR, ¿no? Es algo que las cámaras vienen capturando en HDR desde hace... Sí, eso lo sé. ¿No? El RAW ya tiene HDR, solo que no lo podíamos monitorear. No lo podíamos monitorear, tal cual lo acabas de decir. Eso. Lo que ocurrió ahora es que nos dieron más luminancia en el monitoreo, ¿no? Más espacio de color, más luminancia. Eso es lo que pasó. Entonces tú estás capturando tu RAW con lo más y así vive.
tú después le estás aplicando una curva para hacerlo logarítmico para que lo podamos ver, para poder tener displays, para poder tener monitoreo en los displays en los que trabajamos. Pero sigue viviendo tu RAW con toda la información, no estás perdiendo nada, Sí. no hay ninguna pérdida. Es una simple transformación. Y si te fijas al final, después del corrector de color que hay en la tablita, Salvador puso unos DRTs, que son las transformaciones para las diferentes salidas. Ahí es realmente donde harías el cambio. Y en set, como decía Mike, como platicaba Mike ahorita, la recomendación es ir a SDR por estas cuestiones de costos. Además, porque lo que estamos acostumbrados a ver aún es el SDR, aunque tenemos que tener bien claro que hoy en día el HDR ya no es una opción, es un estándar y que es lo que tenemos que entregar, como en su momento fue el paso de SD a HD, ¿no? El otro día lo platicábamos también, que hubo tal vez un par de años en el que te pedían las dos versiones, ¿no? Pero en un momento dado se acabó, todo iba a HD, ¿no? Ya todas las teles eran HD, ya, y es lo que va a ocurrir con el mercado. Ya vas a hacer una transformación, yo creo que ya no a SDR, a DCI para el cine, ¿no? Me parece que es lo que va a estar ocurriendo. Sí. Mientras no haya proyectores láser por todos lados, ¿no? Porque entonces se va a acabar. Sí, todavía. Así que ya no va a haber proyección. Y un poco tomando lo de Fernando, y un poco respondiendo también a lo que, y creo que también Mike tiene otras cosas. Mira, la parte más importante en todo el proceso es el monitoreo. Imagínate, en el set vemos un tipo de monitor. El director las pruebas las ve en su tablet con otro tipo de espacio de representación. El editorial en otro tipo de monitor. Pero el que tiene la mejor referencia con el monitor más complejo tiene que ser el colorista. Por eso esos monitores valen $30,000 o más, porque es la representación completa de lo que se puede ver. Todo lo demás, evidentemente no puedes trasladar esos $30,000 al set, porque imagínate qué complejidad sería. Entonces se han creado una serie de elementos, monitores que, como decía Mike, tienen mayor rango dinámico, pero el espacio de color puede ser 709 porque el display lo puede ver, nada más 709, pero no va a destruir la información que se vea. Eso es muy importante. Ahora, algo que es el estándar de HDR es en general la gente que lo va a ver en Dolby Vision, que es PQ y BT2020. Pero el BT2020 ni siquiera los monitores de $30,000 lo pueden visualizar. Lo cubren. No lo pueden cubrir, pero el que significa que no lo puedan cubrir no significa que van a destruir la información. Simplemente no la pueden visualizar. No recortan la información. Pero todo ese proceso, por eso algo se hizo. En el inicio del HDR existieron dos vertientes. Una que decía, son dos obras diferentes. ¿Por qué? Porque yo manejo BT2020 PQ y yo manejo gamma 709, perdón, 2.4 y espacio de color 709. Se hicieron estas dos vertientes y ¿qué pasaba? Que al finalizar las obras eran totalmente, o sea, imagínate, como dice Mike, los cubos de color eran dos obras diferentes, la de HDR y la de SDR, y era muy complejo. Ahora, un poco para eficientizar ese tipo de flujos, hemos hecho una regla que nos ha favorecido y que a todos nos funciona. Creo que lo tienes también la gráfica, perdón, Salvador, en una de tus plantillas tienes la gráfica ahí, en esa, la del arco y las flechas. Mira. Ahí se ve perfecto los volúmenes. Estos son los volúmenes. Tú puedes ver el volumen más pequeño de SDR y el más grande de toda esta información. Antes se hacían dos obras diferentes, dos obras. Entonces, el que hacía, si tú hacías tu obra en HDR y la mostrabas en SDR o viceversa, evidentemente eran diferentes porque tenías en una más color y más latitud. Las especularidades se percibían y en otro no. Otra cosa iba así. Pero ¿qué sucedió ahora? Que hemos reducido en la colorización el espacio de color y aunque trabajamos en rango dinámico HDR, trabajamos en DCI P3 y eso nos permite estar fácil, irnos hacia HDR e irnos hacia 709. Nos da el ambiente intermedio y después lo tenemos que encapsular por fuerza en el BT2020
y en el PQ, si vamos a irnos hacia Dolby Vision, no a otros HDRs que existen. Eso es importante y eso es lo que sucede. Entonces, esto tenemos que tomar siempre en cuenta, porque si no lo tomamos en cuenta, lo que nosotros estamos percibiendo no es lo que realmente la cámara está, o sea, lo puede llegar a capturar la cámara. Lo captura, sí. Pero no es lo que realmente yo estoy visualizando. Entonces, esos errores son muy comunes y cada monitor, evidentemente cada tecnología tiene su estrategia de enfrentar el problema. Entre más pequeño sea el flujo, entre más compacto, siempre lo que hay que ver en un monitor, independientemente de la marca, es ver si cubre, qué espacio de color cubre. Si 20-20, casi 20-20-20, DCI o 709. ¿Cuántos nits soporta? Si son 1000, si son 600, si son 400. O si son solo 100. Eso, con esto, el mejor monitor es el que podemos llevar al set. No tenemos otra, o sea, no podemos estar decidiendo. Pero hay que pensar en esto, y algo que dijo Fernando es importantísimo. Alguien en una producción, o sea, no, cuando alguien dice alguien, es porque uno mismo se está echando la pelota, pero debe haber una persona responsable en la producción que confirme que todos los monitoreos que se van a tener del director en set, colorización, todos estén calibrados para el proyecto, ¿sí? Eso es algo importante. Y bueno, algo Mike nos estaba mostrando que se me hacía muy interesante. ¿Quieres ir a la siguiente? Esa merita. Nada más me gustaría tocar nada más 2 puntos antes de que se me vaya el hilo, porque tocaste un tema que me apasiona más que todos los demás. Bueno, no, todos me apasionan, la verdad, pero nada más quería como explicar tantito estos 2 términos que siempre se me han hecho como para entender cualquier cuestión de monitoreo, o lo que Salvador se refiere como glass to glass, es de cristal a cristal. Es el primer cristal con el que tienes, con el que haces contacto, es el cristal de la cámara, y el último cristal es el del monitor. Entonces, eso es justamente cuando se refiere glass to glass, se refiere Salvador justamente a esa relación que hay en medio. Cómo lograr que lo que viste con tu primer cristal, lo logres ver en tu último cristal, en tu último proceso, y todo lo que estamos platicando es lo que está en medio. Entonces, estos dos términos que son muy científicos, pero si les ponemos atención, básicamente decodifican en gran parte esto, son muy importantes de mencionar, que son el OETF y el EOTF. Entonces, esas dos abreviaciones son importantes, porque el OETF, que es la que está en la plantilla que estamos viendo ahorita, en donde está la cámara, es OETF, y eso es bien importante. Eso significa Optoelectrical Transfer Function, que es la función de transferencia optoeléctrica, o sea, del opto, del lente, toda la matemática para hacer eso, electricidad, es lo que hace la cámara. Y de ahí en adelante, eso es datos. Ajá. Eso es lo que hace el OETF. De una óptica, crea datos. Y luego del otro lado, en el lado del monitor, que no está la frase, pero se convierte la O con la E, se intercambian, porque ahora es EOTF. Entonces, los monitores más nuevos, cuando buscas, ya no tienen una opción que diga gamma, tienen una opción que dice EOTF. Y justamente a lo que se refiere es esto, es Electro-Optical Transfer Function, que es convertir de esos datos, o señal de video, o lo que sea el origen, al óptico, a lo que tú ves. Entonces, estas dos abreviaturas creo que explican muy bien para qué sirven y para qué son, y es importante entenderlas. Por un lado, OETF, que es la optoeléctrica, y al final, en el lado del monitor, es electroóptica.
Entonces, esas dos cosas, y se confunden muchísimo. Alguien de repente dice, oye, ¿cuál fue el EOTF que utilizaste? Tú dices, ¿qué? Mucha gente se queda así como, ¿de qué me estás hablando? Entonces, me parecía importante justamente mencionar esos dos porque son, como yo lo veo, creo que es una vez que entiendes que es optoeléctrico del lente a electricidad y de electricidad a lente, es básicamente todo lo que hablamos y todo lo que sufrimos día a día, es lo que está justo en medio de eso. Entonces, Qué bueno pasando todo al lado, lo que dicen. Ay, pasando al lado de monitores. Ahora sí que los monitores yo siempre los he considerado, ¿no? Son herramientas de medición. Y como tal, ¿no? Pues una herramienta de medición tiene que ser precisa. Entonces, hay muchas marcas, hay muchos modelos, hay tantas opciones hoy en día. Antes, cuando hablábamos de CRT, solo hablábamos había Sony y había Panasonic, eran las únicas dos cosas que existían en CRT. Sony lideraba el mercado fuertísimo, entonces obviamente Sony se volvió el estándar y lo que podía desplegar un monitor se volvió el estándar. Entonces, al día de hoy, los mejores monitores, los más caros, con tecnologías que ya nada tienen que ver con el CRT, las seguimos calibrando bajo el mismo estándar de un CRT. Entonces, eso es importante también entenderlo cuando vamos a elegir un monitor. Están los small, toda la marca que quieras. Ahora sí que lo importante es para qué la vas a utilizar, para qué vas a utilizar un small HD, un small HDR, o cualquier otra marca que haya disponible. ¿Para qué lo vas a utilizar? Hace ratito te decía, acuérdate de esa regla, ¿no? Tienes una regla con la que mides. ¿Qué es lo que vas a medir? Si vas a utilizar un monitor small para poder ver tu foco, o sea, lo estás utilizando para no tener que estar pegado al viewfinder y tú estás viendo el monitor para ver lo que está viendo la cámara, estás verificando foco, estás verificando colorimetría, estás verificando luminosidad. Ahora sí que el monitor de tu elección es dependiendo qué es lo que vas a calificar. Un monitor de $40,000, por supuesto que tiene que estar en una sala de postproducción, en un ambiente controlado, con luces controladas, donde puedas decir, porque eso es lo que Fernando en una sala de corrección de color, eso es lo que va a evaluar. Por eso sigue siendo un monitor SDR, te platicaba justamente al principio en el set, te va a dar una muy buena guía de lo que estás viendo, porque hasta en el cine teníamos Video Assist en SDR y con eso ya sabíamos si se nos iba a molar. Tenías dudas, te tenías que esperar hasta los dailies, ¿no? Hoy en día, si tienes un mejor monitor, porque ya hay mejores monitores, no monitores de $40,000 para tener en el set, pero tienes monitores mucho más asequibles que puedes poner ahí en el set y decir, yo estoy midiendo que mi imagen directo de cámara con una transformación a Rec 709, yo ya sé que mi RAW va a tener un montón de cosas. Ajá. Y ahí es donde entra también la chamba del DIT. El DIT también tiene que entender, y lo hacen, el proceso. Se nos ha olvidado muchísimo el término el revelado. Y RAW a Rec 709, a HDR, a P3, sigue siendo un revelado digital, tal cual. Entender ese concepto creo que es bien importante porque eso es justamente lo que es. Ahora, si yo voy a juzgar una imagen que sé que tiene que ir a P3, si tengo un monitor que me puede dar P3, mucho mejor. Si tengo un monitor que me pueda dar HDR, mucho mejor. Obviamente platicamos, ¿no? No puedo tener un monitor de $40,000, pero puedo tener uno que me dé 450 nits en el set. Pues sí, lo pongo y voy a ver un poquito más de lo que es. Pero sí y solo sí está bien calibrado, que eso es parte justo de lo que decía Fer. Y eso es parte del proceso de una correcta administración de color, es asegurar que cualquier monitor que utilicemos esté bien calibrado. La experiencia que te haya dado un monitor de cierta marca contra otro es y será siempre personal
sobre todo si no puedes asegurar que ese monitor está calibrado. Yo, cuando hablo de monitores, cuando hablo de calibración, digo, a veces no se puede calibrar porque los monitores no tienen opciones para calibrar. Entonces, cuando te encuentras con un monitor de esos, lo que haces es lo perfilas. Perfilar un monitor significa analizar las capacidades de ese monitor y aplicarle un archivo de corrección para que se acerque lo más posible a lo que necesito. Esos los conocemos como LUTs, como profiles, como varias cosas, ¿no? O a veces decimos, no, hay que conectarle un LUT box, donde pones justamente esta cajita, pero esos funcionan para un monitor en específico, que haya sido analizado y se haya hecho una transformación para aplicársela a ese monitor en específico. A ese monitor. Yo no tengo para otro un monitor. Flujo. Exacto, eso. Cada monitor cada monitor es único y específico, incluso dentro de la misma marca. Voy a soltar dos marcas que son las más comunes con monitores de consumo, son los Asus y los Benku. Los Asus son, últimamente sacaron una serie que se llama serie ProArt. La ProArt, esos sí. Son muy buenos si hablas de, agarras 3, 4 monitores y los 4 se van a ver distintos, pero ya calibrados se ven muy similares uno contra otro. Ojo, dije similares, hay que ser flexible, ¿eh? Se ven similares, no se ven idénticos, se ven similares. Similares, tal vez está bien para alguien que hace diseño gráfico en su casa. Similares tal vez está bien para alguien que hace edición, para que hace cierta corrección, para, por ejemplo, videos de YouTube, este tipo de cosas. Similares es perfecto. Pero si estás hablando que quieres entregar una película terminada o quieres hacer una obra en uno de estos, pues ya similar no es muy bueno. En el caso de los Benku, son muy buenos, son de muy buen precio, pero a mí me ha tocado 4 Benkus del mismo modelo, mismas, o sea, series continuas, calibrados 1, 2, 3, y no se ven iguales. No sé. Entonces, eso habla de eso. No, ojo, y no quiero decir que sean malos monitores, para nada. Ni unos, ni otros que son más baratos. Ni siquiera con el respaldo de Dolby Vision, perdón, para Asus. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con las certificaciones? Cuando uno tiende a empezar con certificación, la tendencia más común, sobre todo con un fabricante, en mi caso es no confíes. La razón por la que digo no confíes es porque lo que hace un fabricante quiere vender más. Lo que quieres es vender más. Entonces, ¿qué es lo que necesitas lograr para que Dolby Vision no te certifique, sino te deje utilizar su marca? Tú tienes que pagar una licencia. Y para pagar esa licencia, tu monitor tiene que cumplir con 1, 2, 3, 4 características. Entonces, lo que hacen los fabricantes de monitores es, el público en general va a comprar más monitores míos si yo le agrego una licencia Dolby, que a mí como fabricante me cuesta $10 por unidad. Pero en un monitor de $300, $10 es nada. Ajá. Entonces, yo como fabricante, ¿qué necesito para lograr una certificación de Dolby? Que cumpla con, que me dé arriba de 450 nits, que me dé un espacio de color por lo menos, ¿no? 78% de P3. 78 es una barra bien baja. Poquito. Un monitor, por ejemplo, de las iMac 5K te dan 98%. Nada más como referencia. Entonces, entran en esto que es checklisting. Entonces, los fabricantes lo que hacen es buscan que se pueda cumplir la norma y ya, tal cual, para poder asegurarse que pueden pagar $10 de licencia y esté disponible el monitor. Oye, Mike, y ojo además, ¿no? Porque estas certificaciones con esta licencia realmente es como una licencia de interpretación de consumo. De lo que les, exacto, de lo que les está mandando, desde lo que les está mandando. De metadata. La metadata. Esa es la que va a hacer la conversión. No quiere decir que porque tenga una certificación Dolby Vision, tu monitor se ve bien o viene calibrado. Eso realmente, normalmente lo que les pasa a las teles de casa, por ejemplo,
a estos que están ahora de moda, los OLEDs. Los LG OLED. El LG OLED, que la verdad es una muy buena pantalla, una muy buena tele, es que pues vienen rojos, ¿no? Y luminosos, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos, entras y les haces unos ajustes y quedan bastante bien. Es lo que dice Mike, esos no son calibrables, son perfilables, ¿no? Yo me gusta decir que les haces ajustes, no los calibras. Quedan bastante bien. Ellos tienen la licencia de Dolby Vision, pero no quiere decir que vengan correctos. Ellos pueden recibir la señal que va a transmitir vamos, de Netflix en Dolby Vision, y que va a responder con la metadata a lo que tu tele es capaz de representar, pero no quiere decir que vengan calibrados, ¿no? Oye, Mike, ahora, sí, rápidamente, mencionó Fabiola hace rato el REC 2020. ¿Quién puede monitorear REC 2020? Nadie en el mundo. Nadie, creo, sí. Nadie. Pero se supone que existe el espacio de color. Entonces, o sea, según la ITU está, pero no he pillado ninguno. O sea, hay monitores como el BenQ, creo que he visto que dice que cubre 2020. Entonces, ¿qué tan real es eso? Porque uno así como se deja llevar, dice, lo compro. Voy a platicar. Por favor. Voy a ponerlo en perspectiva religiosa, ¿no? O sea, nadie ha visto a Dios, pero ahí está, güey. ¿no? Pero todo el mundo ha escrito de él. Entonces, sí, es un estándar matemático, por supuesto, es un modelo matemático, tal cual es ACES. ACES es un modelo matemático. No hay un monitor que logre mostrar el espacio de color de ACES. Mismo caso, no hay un monitor que le llegue a mostrar REC 2020. Cuando buscas, hay ciertas páginas que se dedican muy específicamente a analizar monitores. Cuando analizas un monitor, tú ves la capacidad, qué tan porcentaje puede llegar a desplegar un tipo de señal u otra. Los monitores de consumo, o sea, cualquier monitor que no sea considerado un monitor profesional, o sea, llámese los que estamos platicando ahorita, los ¿no? ProArt, sí. Incluso los ProArts más caros, $5,000, $6,000, siguen llegando a un cierto porcentaje de los espacios de color, no los cubren completamente. Un monitor Dolby, por ejemplo, los monitores Sony, los monitores Flanders, cumplen al 100, y hay veces que llegan hasta 105, lo exceden. El 2020, lo más que se sabe ahorita que un monitor puede llegar es como 80%. Más allá de eso no hay. Y el 80% de REC 2020 es muy cercano al P3. Por eso P3 es algo que idealmente funciona. Ahora, la mayoría de las Macs de nueva generación tienen un display P3 100%. Ahora, importantísimo en las Macs, ¿no? Las Macs tienen un espacio de color sRGB, tal cual. El espacio de color lo define el sistema operativo, no el display. El display tiene la capacidad de mostrar P3, pero si no hay algo que le conectes a ese display que tenga la capacidad de mostrar el P3, no te va a mostrar P3. Entonces, eso es importantísimo hacerlo notar. Sí, los displays de las Mac de nueva generación son P3, sí. ¿Pueden desplegar el P3? Sí, dependiendo el origen de la señal, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, como estas son monitores para computadora, el espacio de color que manejan es sRGB. Entonces, lo que está haciendo la computadora todo el tiempo a través de su tarjeta de video es hacer una función electro-óptica. Ahí es justamente donde hace EOTF, lo hace de sRGB a P3. Entonces, lo que estamos viendo en un monitor de una Mac siempre es una transformación. Siempre. Y es una transformación electro-óptica. Si pudiéramos conectarle a ese display alguna otra señal, ¿nos podría dar P3? Sí, al 100%. Pero viene integrado a la Mac. Así tal cual. Entonces, no puedes realmente mandarle otra señal. Si el sistema operativo o cierto programa te permite utilizar el P3 del display,
le quita la administración de color al sistema operativo y te puede mostrar el P3. Hay por ahí hay Filmlight, sin que sea comercial, ¿no? Pero Filmlight tiene, por ejemplo, el Daylight, que es una herramienta que se utiliza para hacer justo dailies, ¿no? Tiene todas las herramientas del corrector de color grande, del Best Light. Bueno, tiene algunas restricciones, pero lo puedes utilizar para hacer justo los dailies, y lo que hace es que corre en una Mac, pero la administración de color la decide Daylight. Entonces, Daylight, cuando abres Daylight, toma control de la tarjeta de video y le dice qué desplegar. Entonces, quita el sRGB y entonces te permite acomodar tu espacio de color, de decidir el espacio de color en el que quieres trabajar. Eso es muy interesante del Daylight y Prelight, si no me equivoco también, ¿no? Son color independent, ¿le llaman, Mike? No. Sí, así es, color independent o non-color balanced. Non-color banished. Ajá, non-color banished. Ajá. Eso, le quitas la administración de color al sistema operativo y entonces ya te permite visualizar. Entonces, nada más regresando a esto, por ejemplo, en el caso mencionaste los monitores Small HDR, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, si estaríamos ahorita en el set viendo esto en un monitor HDR, estaríamos viendo a la imagen de Salvador y tratando de ver, bueno, voy a poner mi monitor Small en HDR para verificar si tengo detalle en el blanco que tengo, ¿no? O aquí en mi imagen que yo tengo aquí atrás, estaríamos verificando si en HDR qué tan volado está este blanco, ¿no? En comparativa de mi negro, en comparativa del contraste. Platicando también afuera con Salvador y con Fernando, hablábamos de esta cosa, ¿no? De los monitores envenenan mucho, ¿no? Y los nuevos términos también envenenan mucho, ¿no? Cuando alguien dice, no, vámonos a HDR, esto es HDR. Y lo platicábamos, agarra cualquier serie de Netflix y ve la temporada 1 HDR y compáralo contra la temporada 2 HDR. En las temporadas 1 HDR siempre se nota que se abusaba muchísimo de tomas así, ¿no? Así, brillo y paisajes y demás. Mucha info. Exacto. Y al final del día, parte de la interacción creativa decía, bueno, pero el HDR me está permitiendo que la gente le llame más la atención esto que lo que está pasando aquí atrás, ¿no? Aquí tengo acción sucediendo, pero aquí, la mente me está llamando aquí porque se ve tan bien en HDR que me gusta. Entonces, en la temporada 2, generalmente los fotógrafos, director, todo el mundo ya se puso de acuerdo y dijeron, bueno, ahora vámonos a este look más, hay vamos a bajar la intensidad. Por eso te dicen, ¿no? Seguro, si estabas trabajando en foto, cuando haces foco con el viewfinder, ¿no? Es una cosa. Cuando haces foco con el monitor es otra cosa. Los monitores envenenan. Tienen tanta definición, tienen tanto, es diferente. ¿Cuál es el resultado de esto? La función electroóptica, ¿ves? Entonces, hace que tengan este look, esta particularidad. Y regresamos justamente a eso. Es parte de todas estas cosas que tenemos que planchar. Y que al final, bueno, sí. Y un poco tomando lo que dice Mike, y tomando esta referencia de lo que es, una señal, una imagen HDR y otra SDR, Mike lo puso de una forma muy clara. Cuando a Fernando le ponen un proyecto, él lo que va a hacer en ese proyecto con la información completa que recibe es encontrar un punto de atención con la que ya el fotógrafo decidió con la luz. Fernando lo realza, puede ser el rostro, la mirada y todo. Pero donde se encuentra en este momento Mike, en SDR, a nosotros no nos incomoda que atrás haya una luz muy intensa. No nos incomoda, o sea, podemos actuar. Pero si lo trasladamos hacia HDR, el punto de atención completo va a estar dado en la ventana, va a ser demasiado. Entonces la intención se perdió, la intención creativa es otra. Entonces Fernando tiene que poner una mascarilla, tiene que reducir y hacer otro retrabajo. Entonces, esto es importante en lo que decía Mike y Fernando,
lo que corresponde a la decisión de tu proyecto y si el monitor que ocupas, para qué lo vas a ocupar y dónde lo vas a ocupar y qué quieres monitorear. Y adicionalmente a esto, que creo que es importante, viendo este ejemplo del monitor, del HDR, está toda la tarea del Colors Management en sí. Si vas a trabajar en ACES o qué vas a hacer. Si vas a usar las reglas de ACES con su espacio, o sea, como él tiene su espacio de color, o qué vas a estar ocupando. Entonces, es importante poderlo definir por el primer paso y el punto más sencillo, es que tú puedas visualizar la imagen de la mejor forma. Si tú no sabes como DIT que tu monitor, el monitor de toda la gente que está interviniendo en la película o en la serie, ha sido calibrado por alguien que ha decidido para cada aplicación usar cada monitor, es como ir manejando con los ojos cerrados. Entonces, si tú llegas y no sabes si tu monitor está, o sea, puede ser la mejor marca del monitor, pero no está calibrado. Entonces, imagínate qué sucede ahí, no sabes, si no sabes si el monitor de Fernando está calibrado, asociado a lo que tú estás viendo, empieza a ver la intención creativa, el fotógrafo aún creando, imagínate, el fotógrafo creando un lookup table o un BLG, creando su look o con un CDL, creándolo, él tampoco va a poder, todo se hace un piso falso. Ahora, algo que charlamos y que también es interesante es que no existe una regla para seguirlo. Es como cuando uno se sube al carro, cada quien toma diferentes rutas para llegar a un mismo lugar. Entonces, no hay una regla que yo tengo A, B, C, D. Lo que existe que es encontrar la mejor práctica para cada cosa que yo hago para poder arrancar y que todo el proceso creativo lleve un mismo camino. Entonces, eso es un punto importante en esto. Sí. Bueno, tengo una pregunta que ahí tengo atascada hace un buen rato. Creo que soy la peor moderadora de la vida porque estoy tan metida en lo que ustedes conversan que yo no puedo interrumpir porque quiero escuchar, quiero aprender. Perdón. Está bien. Con todo lo que ustedes están hablando, me recuerda a, bueno, hace, no sé, 2015 aproximadamente, Red ofreciendo HDRX. Todos esos videos, o sea, que vendía HDR en un tiempo en el que realmente yo no recuerdo que fuera tan conocido. Entonces, vendía la opción de hacer HDR, hacer un clip con 2 stop más arriba y 2 stop, o 2 o 3, lo que uno quisiera más abajo, y se podía combinar y levantar realmente esa información. Y me acuerdo que a nadie le gustaba porque se veía muy plano, muy falso, se abusaba mucho de eso. Y creo que también tiene relación con lo que estamos viendo porque, como decía Salvador, se pierde la intención, uno quiere mostrar solamente lo que se ve afuera y en el interior. Y me acuerdo que Red como que vendía mucho eso en esa época y no funcionaba tanto, no sé qué opinan, no sé si les tocó en algún momento. Fer tiene la respuesta para eso. Sí, esto fue algo que comenzó en la foto fija, realmente. Que entonces te permitía, o sea, tú decidías cómo hacerlo en la foto fija, ¿no? Si capturar 3 imágenes, que entonces era una para las sombras, una digamos, para la escala tonal y otra para las altas luces, y después las combinabas. Al principio tenías que hacer unos revelados ahí medio complejos y después ya había un softwarecito que se llamaba HDR Shot, ¿no? Y entonces ahí ya las combinaba naturalmente y luego esos fueron perdiendo forma porque ya lo hacía el Photoshop casi automático. Entonces tú decidías el rango de la combinación que querías, si a highlights o abajo. Podías hacer hasta 8 tomas, creo. Y ya hasta las cámaras, las EOS de Canon, tenían una función en la que tú le decías cuántas capturas querías y hacía el braqueteo automático, desde las 5D me parece. Ya era algo muy interesante. Pero claro, pues cuando veías las fotos parecían pinturas de postal, ¿no? Yo siempre Sí. lo refiero hay una tienda de regalos aquí en México muy famosa con restaurante que se llama Sanborns y digo que esas fotos son postales de Sanborns, ¿no?
Que es un poco mi impresión del primer demo de HDR que vi de Sony, ¿no? Dice, no, que está horrible esto, ¿no? Es demasiado. Nadie queremos ver eso en la pantalla, ¿no? Entonces, nos estaban mostrando todo el rango que podíamos obtener, ¿no? No era que ese fuera eso era el estándar, pues. Pero bueno, regresando a lo que platicabas del HDR con la red, pues ellos implementaron un sistema parecido. Tú ponías la cámara en función de HDR y lo que hacía era que te daba 3 pistas, ¿no? Una para las altas luces, una para el medio, que era el bueno, digamos que era tu exposición, y uno para las bajas luces. Pero cuando hacías la foto fija, pues como no se movían las cosas, no tenía ningún problema, lo hacía todo sobre el mismo frame. Lo que hacía lo que hacía la red era que no era nunca el mismo frame, sino tenía unos pequeños desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Lo que molestaba un poco eso era que cuando tú hacías la combinación, tenía un slider para decidir qué tanto querías combinar ese HDR con las 3 exposiciones. Lo que ocurría era que obtenías pues un fantasma, una doble imagen, porque el cuadro no estaba nunca en la misma posición, ¿no? Parecía como cuando haces una rampa, ¿no? Una rampa mal hecha, pues, ¿no? Como doble expuesto. Como doble expuesto, y tengo un caso así específico que VFX me regresó las cosas porque tenía rampas. Yo, no, pues no hicimos rampas, ¿no? Era VFX y no hicimos nada. Y entonces ya trabajaba aquí, Isaac, que me ayudaba aquí, se puso a ver qué era lo que pasaba y justo era esa combinación del slider que lo que hacía era que combinaba las imágenes y entonces te dejaba más separados entre más combinabas el HDR o menos, ¿no? Y es chistoso porque casualmente me pasó con una película chilena. ¿Cuál, por favor? Hermanito se llama. Es que se llama al principio un caballo llamado Elefante. Ya no, por lo menos no conozco a nadie. Andrés Steen, la fotografía. Enrique Steen. Enrique Steen. Ok. Él tiene una cámara, sí, una red. Vino a México a hacer la corrección justo hicimos HDR. Quedó muy bonita, la imagen es muy buena, pero sí me encontré con ese bemol. Y sí, a nadie le gustaba usarlo porque tenía más complejidad, utilizabas más espacio de disco duro, o sea, pues triplicabas la data, ¿no? Y tenía ahí ciertos bemoles. Sí, recuerdo que igual videos de fotos como que querían aprovechar esa opción que daba red y para algunas tomas en específico pedían habilitarlo, me acuerdo que me lo pedían y se grababan varias tomas, pero sí, yo nunca me metía a manipularlo, solamente veía cosas terminadas, entonces por eso me llamaba la atención comentarlo. Y sí, es completamente diferente a lo que ahora conocemos como HDR, ¿no? O sea, te digo, ese HDR viene colgando de lo que se hacía en la foto fija, ¿no? Que era el famoso High Dynamic Range, que ahora, como bien lo comentábamos, lo único que ocurrió es que pues ahora somos capaces de verlo porque el monitoreo se amplió, ¿no? Nos tenían castigados en monitoreo. Y ha sido toda una estructura porque ahora el rango, la estructura, esa manera de leer el rango dinámico ha cambiado y ahora se han extendido los pasos y ahora lo que hace para poder tener mayor rango, se manejan dobles exposiciones. La cámara como la Venice y otros manejan este doble ISO que les da esta oportunidad de decidir cuál sí y cuál no. Entonces, se ha ido modificando, ha ido un poco, como dice Fernando, cambiando la parte del HDR, cómo irlo visualizando, pero como también dice, ya lo podemos ver. Antes no podíamos ver lo que mucha gente... Y también sucedió que todos aquellos que pudieron guardar sus materiales en RAW 5 o 7 años atrás, en este momento los podrían revelar a HDR. Pero ¿qué sucedió? Por la economía del proyecto, en vez de tenerlo en RAW, lo dejábamos en una codificación que ya no nos permitía crecer más y lo dejábamos a veces el proyecto en 7.0, en DCI y 2K, y quedaba ahí terminado, ¿no? Entonces, existe este proceso, ya no
se capturó, pero ya no se pudo mantener la información completa. Por eso se sugiere ahora es que siempre captura en la mayor cantidad de información posible. Que todo lo, como dice Mike, todo, a lo mejor tu visualización tiene una curva, pero todo lo que es el RAW, los datos, los conserves para que toda la información venga referida a la escena. Eso es muy importante y así, para que tú esa información cuando sea referida al display puedas decidir cuál tamaño vas a ocupar. Si va a ser DCI, si va a ser HDR, si va a ser SDR 709. Tienes que encontrar ese hueco. Por eso es muy importante esta parte. Ahorita que comentabas esto de la manera como se guardaron ciertos proyectos y que por economía quedaron en un lugar u otro, me hizo acordarme justo que de LACES, ¿no? Que no es exactamente un espacio de color, es como un mapeo, ¿no? En el que permite que convivan muchas, ahora como trabajamos con muchas resoluciones, diferentes espacios de color con las cámaras, etcétera, etcétera. Esa es ahora la aplicación práctica de LACES, ¿no? Que nos permite hacer una combinación y llegar a buen puerto al final con la conversión que decidas, ¿no? Entonces, sí, al final tú capturas tu RAW, aplicas la curva logarítmica que es el revelado del fabricante, realmente, ¿no? De la cámara. El estándar del fabricante, y después ya vienen los espacios de color que conocemos, el REC 709, el P3, etcétera, etcétera, el DCI. Y entonces lo que de esta manera, ACES lo que hace es que nos permite llegar, no importa la ingesta, a buen puerto al final si usas ese sistema, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo, pero ACES lo facilita muchísimo. Pero esa no es la principal función de LACES, ¿no? LACES al final lo que está buscando es tener una función de archivo, que para que no ocurra lo que ocurría desde hace 15 años, lo que nos tiene ocurriendo desde hace 15 años, que se estandarizó todo el flujo digital, que ahora se preserve en su máxima calidad y que dentro de 20 años seamos capaces de representarlo con un cambio de curva dependiendo del estándar que se esté utilizando en ese momento de monitoreo. ¿Ves? Sí. Súper. Es muchas correcto. Sí. Igual y adentrando un poquito más, nada más con esto de archivo, nada más por ponerlo en contexto, antes básicamente todos los flujos oficiales de trabajo para archivo dictaban que archivar cualquier material fílmico, originalmente, en DPX, hasta 12 bits era el estándar para archivo, en la resolución más grande que se pudiera obtener. Entonces, si tú tenías una película en rollo negativo, positivo, que pudieras escanear, para archivo lo tenías que haber hecho en DPX 12 bits, y son 12 bits porque originalmente eran 10 bits para la imagen y 2 bits adicionales para una pasada que se llamaba ICE, que era Kodak, una pasada infrarroja, y escribía una mascarilla con DOS. Entonces, en el escáner le pasaba una pasada con una luz infrarroja y generaba un mate con las imperfecciones, las impurezas, ahora sí que con los scratch, dust y todo eso. Entonces la imagen DPX se quedaba almacenada con esta información también. Entonces en el futuro, si tú querías desarchivar esa película, venía de un DPX a 12 bits en el que le podrías poner en un software semiautomatizado y utilizaba ese mate para poder hacer una pasada de dust busting, de quitarle basuritas, el pelito y todo ese tipo de cosas. Eso era el estándar para utilizar los DPX. En el caso de efectos visuales era utilizar las imágenes EXR, los archivos EXR, que fue desarrollado por ILM. Pero básicamente ILM lo liberó, ahora es libre, y se utiliza mucho en efectos visuales, y también ACES adoptó este mismo tipo de archivos, pero utilizando transformaciones de color justamente amplias, ¿no? Por eso tienes dos versiones, que es AP1 y AP0. AP0 en específico es el más amplio, el más grande, para poder
básicamente transformar tu imagen origen a un AP0 para que te dé la máxima amplitud que tienes. Con las cámaras digitales obviamente es mucho mejor utilizar esta tecnología para archivar, porque básicamente estás haciendo una primera transformación de tu RAW, un revelado a AP0. AP0 es ACES Primary, o sea, son los colores, los primarios en ceros. Es un espacio de color muy amplio. Para que 40 años después alguien pueda abrir esos XRs en ese espacio de color y puedan entrar en algo que se pueda tal vez monitorear en el futuro. Entonces, de ahí vienen todas estas tecnologías. Pero algo para lo que ha funcionado mucho es justamente para lo que dice Fer. En los flujos multicámara, todas las cámaras digitales, los científicos, los fabricantes, tienen que salir con, hey, estas son mis transformaciones, estas son mis transformaciones. Ellos, cuando fabrican una cámara, tienen que dar las transformaciones. Por eso si utilizas cámaras, por ejemplo, los drones, los DJI que capturan en cierto tipo de formato, tienen que venir con una transformación específica para ACES, para archivos lineales, una curva logarítmica, de diferentes cosas, y poner a todos tus tipos de materiales, puede ser en un espacio común o en el espacio que dicta tu escena, que es a lo que se refiere Salvador, scene referred, que está referido a tu escena, más que camera referred o que display referred, que display referred quiere decir todo lo voy a hacer en Rec 709, todo lo voy a hacer en HDR, todas mis transformaciones van a ser esas. Scene referred, o sea, refiriéndose a tu escena, a tu setup, quiere decir que vas a utilizar las transformaciones del RAW de cámara a un espacio en color en común y básicamente esas son tus decisiones. Siempre es importante hablar de estas dos maneras de trabajar, porque otra vez, si no está bien definido para cuando llegas a la postproducción, es muy probable que te encuentres con problemas que sucedieron en la pre. Y esto es bien importante. Aquí, otra vez voy a regresar a la parte de efectos visuales. La gente que trabaja en efectos visuales trabajan de manera lineal, ¿no? O sea, en vez de utilizar una curva de corrección para monitoreo y demás, trabajan de una manera lineal, o sea, 16 bits lineales, o sea, tienen un montón de puntitos dentro de su espacio de trabajo. Entonces, lo más fácil para ellos es justamente adaptarse a un modelo de administración de color ACES. Pero, si no está esto bien definido y bien platicado desde el principio con una casa de postproducción o con la producción misma, empiezan estos detalles donde, oye, es que lo que me estás entregando no se ve bien, lo estoy poniendo en mi escena y se ve todo volado, o se ve todo súper contrastado y se ve de diferentes maneras. Entonces, esa es una batalla día a día, ¿no? Todos los días en todos los niveles de producciones, caras, baratas, de todo. Y bueno, aquí en Estados Unidos algo que se utiliza muchísimo, ¿no? Fer mencionaba, ¿no? El científico de color. De repente es muy caro que un lugar tenga un científico de color para esto, pero sí hay aquí sobre todo los que se llaman los lead imaging. Son así, nada más es el puesto, se dedican a imágenes. Que si lo pones como en cierta perspectiva, sería como el DIT de postproducción. Sí, en alguna manera, ¿no? Que entiende bien como estos conceptos de scene referred contra display referred, contra un ACES workflow con un linear workflow o con curvas logarítmicas y todo eso, y puede ayudar a definir junto con producción o junto con efectos visuales o junto con postproducción cuál es la mejor manera de llegar a este fin. Entonces, creo que aparte justo de los que platicaba hace rato, los editores de efectos visuales también vamos a ver cada vez más gente, porque a eso se dedican, ¿no? Simplemente son imaging specialists, o sea, son especialistas en imagen, y lo único que se dedican es a hacer este tipo de cosas. Y en muchos casos sí hay científicos de colores que justamente hacen LUTs,
conversiones, y hacen este tipo de cosas a unos niveles casi hasta de desarrollo y, ¿no? Research and Development y más cosas así. Bastante interesante, a decir verdad, pero tiene que ver con todo lo que hacemos hoy en día. Entonces es importante platicar de ello. No, chicos, o sea, todo lo que han hablado, todo lo que han comentado, la verdad es que no sé cuántos viewers estamos teniendo. Gracias si es que nos están mirando. Espero que toda la info que estamos compartiendo con ustedes sea de ayuda para entender un poco los flujos que pueden tener en el set. Nos han ayudado a mí también, sobre todo, a entender los tipos de monitores. Uno que me bajaste, por ejemplo, del pedestal por los monitores Asus. Yo pensando que por la certificación Dolby Vision, no, este puede ser mi próxima adquisición. y sí, no, muy interesante. No sé si a lo mejor le queda algo en el tintero que comentar. A mí me gustaría si quieres, bueno, nada más para esta parte es, pero todo esto que estamos viendo, todo esto, el factor humano es el más importante, y tiene que ver la percepción, la sensación que te causa la imagen con toda esta estructura tecnológica. Eso es lo más importante. Si no, o sea, todo lo que hemos hablado en este momento es solamente la herramienta para crear una sensación, para que el fotógrafo pueda tener su intención creativa y la pueda trasladar en todo el proceso hasta la colorización. Que no haya sorpresas y nada. Pero un poco esta es como la intención de esta charla en esta parte, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí en Chile tenemos monitores Flanders, sí, hartos monitores hoy en día. Hay Sony, pero de la gama LMD, no PDM, por ejemplo, no he visto. Veo Sumos, he visto Small HD, pero no sé si de la gama HDR. No sé si en algún momento nos iremos a equipar en general, si ya llegaremos bueno, se han hecho series para Netflix, eso está claro, acá en Chile, Amazon, pero cuesta seguir ese flujo con los monitores. Hablo también personalmente, que tuve un proyecto con mi colega Marcelo Cachesca, que ojalá que nos esté mirando, que nos costó mucho mantener un flujo de color constante, partiendo porque las cámaras no eran iguales, el filtraje no era el correcto, no era, por ejemplo, si hablamos de Alexa, no eran Platinum, eran IR, arriba del 2.1 ya nos viraban los colores para el verde, y lo único que le preocupaba era que se vieran los monitores iguales, entonces corrigiendo en el set para que se vieran parecidos. Entonces, es todo un mundo los monitores, o sea, y parte, como les digo, por varios factores, desde la misma captura óptica hasta lo eléctrico, hay compresión desde el sensor, filtro de Bayer, todo desde ahí hacia atrás, y filtrar con vidrio, es complejo, no es llegar y decidir, no, vamos con los IR si realmente no nos sirven. Son decisiones que hay que saber tomarlas, saber tenerla, y bueno, tener esa información y traspasarla es súper bueno. Pues mira, esta solamente un poco para también dejar esta lucha creativa. Imagínate, en 1922 Kodak hizo una modificación de la película en blanco y negro porque no podía leer toda la gama de colores, y por la necesidad de los fotógrafos en esa época, de los directores, bueno, de los fotógrafos, hizo una modificación. Esto que tú comentas es algo que hemos estado viviendo paulatinamente tecnológicamente. Imagínate, en 1921 a 1922, cómo se ha trasladado este tiempo hasta ahora. Son casi 100 años, imagínate, 100 años, y seguimos teniendo estas mismas discusiones. O sea, pero ve esta parte, ve lo que sucede
pero siento que ahora es un buen momento, es el mejor momento que muchos tenemos para poder ver más con otra tecnología. Entonces, esa es una oportunidad interesante. Sí, no, muy bueno. Y bueno, Todo chiquillo. y algo iba a mostrar Mike, que bueno, yo lo interrumpí un poco, no sé si... No, está bien. Nada más quería regresar un poquito con los Asus. Nada más quería explicar justamente la diferencia. Hace ratito platiqué acerca de los displays de las Mac, ¿no? De las MacBooks, que eran P3. En el caso de las Asus es exactamente el mismo problema, pero al revés. ¿Los monitores son capaces de mostrar Dolby Vision? Sí. Estos monitores son en su mayoría Rec 709, muy bien. ¿Tienen Dolby Vision? Sí, son soportados por Dolby Vision para mostrar, o sea, un monitor Asus contra una tele LG que soporte Dolby Vision es fundamentalmente lo mismo. Ahora, lo importante es qué le conectas a ese LG también, o a ese Asus. Ajá. Para lograr que Dolby Vision haga lo que tiene que hacer, o el monitor haga lo que tiene que hacer en HDR10, necesita recibir metadata. Y eso es fundamental, ¿no? Platicamos ya de la metadata que viene del lente que se pasa. Desde ahí que empieza la electrónica, la metadata es importante mantenerla todo el flujo, con sus respectivos cambios, obviamente. Ya para cuando llegamos a Dolby Vision, ya no nos importa saber el código de tiempo de la cámara, ni en qué rango dinámico tiró, ni nada. Lo que nos importa ahora que la nueva metadata, después de corrección de color, nos diga cuál es el punto blanco más alto, el punto negro más bajo, y qué espacio de color va a manejar, o cómo es ¿cómo se diría en español? El mapeo de tonos. Es entre el HDR y lo que puede desplegar el monitor. Ojo, en la metadata de Dolby Vision viene información de tu SDR, viene información de tu HDR más alto, y también viene un HDR de consumo. Tu HDR de consumo establece un límite de 600 nits. Entonces, eso es lo que va a tratar de lograr. Si no lo logra tu monitor, lo que va a hacer tu monitor o tu televisión va a ser un mapeo en donde va a tomar el punto que el monitor pueda desplegar y lo va a mapear a ese punto. Entonces, sí, es Dolby Vision, pero no es el mismo Dolby Vision que vas a ver en una televisión LG contra un Asus. Ahora, según tengo entendido, solo Edge, el browser Edge, a través de Netflix, podría mandar metadata en la computadora, y la computadora tendría que ser Windows 10, tenía que tener una tarjeta de video con los drivers 2.6, que son los DirectX drivers que pueden soportar metadata dentro del sistema operativo. Y aún así, lo único que está haciendo la computadora está mandando un metadata de máximo y mínimo. No te manda mayor información. Ahora, si tú ves un contenido de Dolby Vision en ese monitor, en ese navegador, con esas circunstancias, te va a soportar Dolby Vision, pero como visualización, como un end user, no como algo profesional que puedas decir, yo con esto me puedo aventar una corrección de color. Desafortunadamente no funciona así. Oye, y un poco nada más para esto que dice Mike. Ahora el mundo de los metadatos nos manda los metadatos de los lentes. El Zeiss tiene una cosa impresionante ahora. El extender. El mundo de los metadatos del color y del contraste. Y al finalizar, cuando llegas a la parte final, el mundo de los metadatos que te da Dolby para definir y optimizar imagen en HDR o en SDR. Entonces, es algo muy importante que tanto en todo el proceso tienes la constante de estar manejando estos metadatos, que solo es información insertada y no modifica todo lo que es tu información. Lo importante es preservar esa información, que se conserve, para que tú puedas manipular tu intención creativa, y los metadatos son tus guías que te van a permitir llevar a buen término y archivar esa información en algún momento, como dice Mike, para que todo esté. No, súper. Como dato,
LTO, ¿no? Almacénenlo en LTO. Hay 1000 formas de almacenarlo. Hay gente que almacena en la misma película, hay gente que almacena en LTO, hay gente que almacena en disco óptico, hay gente que le gusta mucho la suerte y lo almacena en discos duros. Entonces, que le gustan los volados y almacena en discos duros. Pero Sí, bueno, esa arriesgado. es otra cosa más adicional, que también es otra explicación grandísima que se tiene que tener. Oye, y nada más, pues, es así como pensando en que todas estas cosas y reglas que hay que seguir para no incurrir en ciertos errores, pues nada más tener bien en cuenta que son cosas que vas poniendo en una coctelera, ¿no? Y nada más pensar que tienes que poner los elementos precisos, pues, para que el martini quede bueno. Exacto. Pero el martini al Tal cual. final, no importa lo que le pongas, tiene que poner, ¿no? Entonces, Súper. la parte humana sigue siendo la más importante, ¿no? Creativo, y es lo que le da sustancia. No nos amarremos las manos por ciertas valoraciones técnicas o tecnológicas. Sí, totalmente. Cogemos para Oye, que las imágenes sean ricas. chiquillos, estoy encantada, muy agradecida de que nos hayan podido acompañar en esta reunión, en este conversatorio. Aprendimos hartas cosas. Creo que ya estamos llegando casi al final del el Zoom, de todo esto. Pero eso, más que nada agradecerles de parte de la ACC, de los chicos que están organizando todo esto. La información que nos entregaron ha sido súper buena, entretenida también, porque todo esto, todos los colegas lo vivimos el día a día y entenderlo también es súper bueno. Si es que está viendo también algún productor, también sirve porque así también puede comprender lo que pasamos y todo lo que también nosotros, esa información que manejamos como técnicos. Entonces, nada, muchas gracias, en serio. Y eso, ay. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a Bacán. ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Súper, yo creo que ya eso, nos vamos a despedir. Chiquillos, todos los que nos están viendo, colegas, amigos, mi mami, no sé, pero gracias por estar aquí, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con, obviamente, otro moderador, a mí me van a despedir, en un próximo encuentro mañana. Que estén súper bien. Chao. Gracias. Bye.